Entonces, en la clase anterior vimos este teorema que estoy marcando ahí, que dice básicamente que si tengo una función de dos variables, g de x y, definida en un abierto de dr, en dr2, perdón, y si yo tengo un punto x0 y 0 de este abierto donde la función tiene un máximo o un mínimo, ya sea relativo o absoluto, para esa función, entonces pasa o una de estas dos condiciones, la que llamé 1 o 2. La primera condición es, bueno, o las derivadas primeras no existen, alguna de las dos derivadas, ¿sí?, en el punto x0 y 0, donde tiene un máximo o el mínimo, o si existen las derivadas primeras, entonces necesariamente deben ser 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice esto? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Es que si yo quiero buscar los máximos o los mínimos de una función en un abierto, ¿sí?, entonces lo que tengo que buscar es donde no existan las derivadas primeras, que es la condición 2, alguna de las dos, o si existen, me fijo cuando existen, tienen que ser necesariamente ceros. Esos son los únicos puntos, o sea, ahí tengo que buscar los puntos de máximos o mínimos. Ya repito, absolutos o relativos. En general, por definición, se dice que un punto x0 y 0 verifica, si el punto verifica 1 o 2, se dice que es un punto crítico. Es decir, lo que estamos diciendo es que yo tengo que buscar los puntos donde tiene máximo o mínimo, son los puntos críticos. O sea, dentro de los puntos críticos están los máximos o mínimos. Eso es lo que está diciendo básicamente el teorema 2. ¿Okay? Entonces voy a hacer un ejemplo para que vean cómo se usa esto. El ejemplo es el siguiente. Supónganse que tienen esa función que marco ahí, f de x y 2x cuadrado más y cuadrado más 8x menos 6y más 20. Y los miro todos los puntos x y del plano. ¿Sí? Quiero saber dónde podría tener un máximo, un mínimo, relativo o absoluto. Entonces, por el teorema anterior, lo que me fijo miro las derivadas, ahí las derivé. La derivada respecto de x es 4x más 8, la derivada respecto de y es 2y menos 6, ¿sí? Y entonces me fijo en los puntos críticos. Los puntos críticos eran donde no existían las derivadas primeras. En realidad, la función esta no tiene ningún problema con las derivadas primeras, siempre tiene derivadas primeras. O sea, no hay puntos donde no haya derivada primera, ya sea de x o de y, siempre hay. Y la otra condición era cuando las derivadas primeras eran 0. Entonces lo que hago es ver para qué valores de x esto se anula, ¿sí? Entonces hago la derivada respecto de x, que es 4x más 8, lo igualo a 0, y eso me da que el x tiene que valer 2, menos 2, perdón. Y hago lo mismo con respecto a la variable y, o sea, hago la derivada respecto de y la igualo a 0, ¿sí? Y entonces el valor me da 3. ¿Qué quiere decir? Que el punto menos 2, 3, que sería el x0 y 0, es el único punto crítico que tengo para este ejemplo. O sea, si hay un máximo o un mínimo, que todavía no sé si lo hay, ojo. O sea, si hay un máximo o un mínimo, tiene que estar acá. Bien, ahí terminaría el ejemplo, ¿sí? O el ejercicio. Pero ahora lo que hago es, voy a ir un poquito más allá para mostrar que esta función en realidad, la escribí acá otra vez, le voy a completar los cuadrados. Fíjense, junté las x acá y acá, ¿sí? Ahí saqué factor común 2, me da 2x cuadrado más 8x, que son estos dos factores. Puse las i's del otro lado y el 20 lo dejé ahí. Bueno, y ahora acá le sumo y le resto 4, cosa que no cambió nada, ahí adentro. Y acá le sumé un 9, que se lo saqué al 20, así que 11 más 9 es 20. ¿Sí? Está ahí, ¿no? Bien. O sea, esto está escrito
complicado, pero es lo mismo. ¿Por qué lo escribí así? Porque lo que está ahí marcado sería un cuadrado perfecto. Esto es x más 2 al cuadrado. Y el menos 4, ¿sí? Acá menos 4 me queda menos 8 por afuera. Y esto es x menos 3 al cuadrado. Más el 11 que me quedó por ahí. Entonces cuando escribo todo esto me quedan 2x más 2 al cuadrado y menos 3 al cuadrado y 11 menos 8 es 3. ¿Está? O sea, lo que hice fue reescribir todo esto complicado de esta manera. Ok, ahora con lo que saben, esto saben ustedes, esto básicamente es un paraboloide elíptico, ¿sí? Está corrido en menos 2 de x y 3 de y. Menos 2 de x y 3 de y, ¿sí? Y está subido 3, ¿sí? Está subido 3 así. Y es un paraboloide elíptico que apunta para arriba. ¿Ok? Entonces, fíjense, justo en el menos 2 de x, 3 de y, esto era el punto crítico. Menos 2 de x, 3 de y, ese es el punto crítico. Ahí esta función tiene en realidad un mínimo absoluto, ¿sí? Un mínimo absoluto, que el mínimo absoluto se toma en menos 2, 3, como digo, y el valor es, cuando pongo menos 2, 3, dos términos se van, da 3. O sea, a esta altura es el mínimo. ¿Ok? Si yo no hubiera hecho esto, solamente sabría que hay un punto crítico que es este. ¿Sí? No sé si es un máximo ni si es un mínimo, no sé nada. Bien, ahora la pregunta es, ok, ¿tengo alguna condición que puedo decir, tener alguna más información? Digamos, si yo no hubiera hecho todo esto que está acá, por ahí, con alguna otra información podría saber si es un máximo, un mínimo relativo o algo. Y eso es lo que doy acá. Hay un teorema, que da una condición suficiente para saber si un punto es un máximo o un mínimo relativo. Bueno, y la condición suficiente es la siguiente. Otra vez, supongamos que tengo una función f de xy definida en un abierto, con derivadas segundas. Voy a suponer que la función tiene derivadas segundas en todo el abierto. Y tomo un punto x0 y 0 de ese abierto tal que las derivadas primeras en ese punto sean 0. Es decir, lo que estoy diciendo es x0 y 0 es un punto crítico. ¿Ok? Entonces, recuerden, los máximos o los mínimos, absolutos o relativos, se toman en puntos críticos. Entonces yo voy a fijarme en los puntos críticos. Entonces x0 y 0 es un punto crítico. Y defino un número que es este d. D por es discriminante, se llama discriminante eso. Sería la derivada segunda respecto de x por la derivada segunda respecto de y menos la derivada en x y después en y al cuadrado. ¿Sí? Todo en el punto x0 y 0. Ese es el discriminante. Entonces las condiciones son las siguientes. Supongamos que el discriminante es positivo y la derivada respecto de x dos veces en el punto es positiva. Entonces lo que sucede es que la función f de xy tiene un mínimo relativo en x0 y 0. ¿Sí? Acá esto es lo que sucede, o sea, esto es lo que pasa. O sea, si yo hago en un punto crítico, hago la cuenta esta, el d es positivo y la derivada segunda respecto de x en el punto es positiva, entonces ya sé que tengo un mínimo relativo en el punto. O sea, ahí hay más información de qué es lo que pasa en el punto x0 y 0. Bueno, y después están las distintas condiciones, que es variando el más o el menos. Si el discriminante es positivo, pero la derivada segunda, igual que antes, ahora es negativa, entonces tiene un máximo relativo. ¿Okay? Si el discriminante es negativo, ahora, f de xy tiene lo que se llama un punto silla. Ahora vamos a ver un ejemplo con eso, pero un punto silla sería un punto que no es ni un máximo ni un mínimo relativo. ¿Okay? Y si el discriminante es 0, no se sabe. ¿Qué quiere decir no se sabe? Quiere decir que podría pasar cualquier cosa, podría ser un máximo relativo, un mínimo relativo o un punto silla. No hay información.
O sea, el último caso es el peor porque no tengo ninguna información. Entonces, recuerden ahora la primera condición, que es discriminante positivo y derivada segunda en x positiva. Entonces vuelvo al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior voy a hacer las cuentas. Con este nuevo teorema que me dice, voy a calcular el discriminante. Bueno, la derivada segunda de esto, acá está. La derivada segunda de f respecto de x, dos veces, es 4. La derivada segunda de f respecto de y es 2. Y la derivada de f respecto de x y después respecto de y, fíjense que acá no hay y, así que es 0. Conclusión, el discriminante en este caso, este de acá, es 8 positivo. Y la derivada segunda, recién lo vimos, es 4, o sea que es positiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que me estaría diciendo? Esto es que el punto crítico menos 2, 3 es un mínimo relativo, ¿sí? Con esta condición del teorema. Y efectivamente es un mínimo relativo. Es absoluto también, pero es relativo. ¿Sí? Así que el teorema me daría la información, digamos, parecida a la que yo tendría con lo que hice antes. El caso al revés, que el discriminante es positivo, el segundo caso, ahora lo pongo otra vez. El segundo caso, que la derivada segunda sea negativa, como digo ahí, el caso 2, sería si yo hiciera lo mismo que recién, pero en vez de un paraboloide elíptico, lo tengo en vez de apuntando para arriba, para abajo, me dan en general estos números. ¿Sí? Lo que voy a tratar es el caso 3, ¿sí? Con un ejemplo. ¿Sí? Recuerden, el discriminante es negativo. Si el discriminante es negativo, ya sé que tiene un punto silla. ¿Sí? Lo pongo para que quede bien claro. Y ahí tengo un ejemplo. Supongamos que tengo x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Y quiero saber los máximos o los mínimos de la función esa, ¿sí? Hago la derivada primera, ahí está 2x, la derivada respecto de y menos 2y, y la derivada segunda cruzada, f respecto de xy, es 0. Si calculan el discriminante, les da la derivada segunda respecto de x, que es 2, la derivada segunda respecto de y, que es menos 2, y la derivada cruzada, que es 0, como recién vi. Entonces esto da menos 4, esto es negativo. Me dice el teorema anterior, tengo un punto silla, ¿sí? Que no es ni máximo ni mínimo relativo. O sea, esto es, en este caso particular, es un paraboloide hiperbólico y uno lo puede dibujar. Recuerden, era como una silla de montar. El 0, 0, justamente, lo que le ocurre es que si voy en el sentido de las y'es, con el x igual a 0, tengo una parábola apuntando para abajo, y al revés, si tengo y igual a 0 en el sentido de las x, tengo una parábola apuntando para arriba. ¿Sí? Evidentemente el 0 no es un máximo ni un mínimo. Si voy por acá subo y si voy por acá bajo. ¿Sí? Ok, entonces se cumpliría el caso 3 del teorema anterior. ¿Sí? Es un punto silla, no es ni máximo ni mínimo relativo. ¿Ok?